Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Vamos a adentrarnos particularmente en la historia de la psicología en Argentina. Estamos en el módulo 1, ustedes vieron el texto de presentación de la materia, donde hablamos de cuestiones relativas a la historiografía, cómo interrogar la propia historia, qué tipos de historias se pueden contar, cómo hacemos la historia, qué perspectiva tomamos, qué hitos marcamos, ¿no? Luego, en el otro teórico, vieron todo el planteo de Kurt Danziger respecto de la sociología positivista y la sociología del conocimiento como dos maneras de hacer historia y cómo él se ubica dentro de la sociología del conocimiento y ubica en la profesionalización, en el surgimiento del grupo profesional de psicólogos, el nacimiento de la disciplina. Y también vieron el texto de Benjamin, donde les dice un poco la autora, hay muchas maneras de encarar la historia de la psicología y una perspectiva crítica, va a las fuentes primarias, va a los registros de archivo y también va hacia la profundidad más que la extensión. Y como Benjamin nos dice, hay muchas maneras de hacer historia, también Danziger nos muestra eso, y una decisión estratégica para este año es comenzar por la historia de la psicología en Argentina. En otros años nosotros mostrábamos el nacimiento policéntrico, un poco la figura controversial de Wundt, un poco padre de la psicología y otro poco no, con su psicología fisiológica, su psicología de los pueblos, después íbamos al funcionalismo y Estados Unidos, y así vamos mostrando cómo iban haciendo la psicología en otras latitudes para finalmente, en el último módulo, desembocar en Argentina. Este año invertimos ese orden partiendo de Argentina, pensando en lo importante que es para ustedes como futuros psicólogos y psicólogas conocer cómo fue el desarrollo de la psicología en nuestro país. Para eso les pido mucha atención y también mucho compromiso en repasar cada uno de ustedes la historia en general, la historia secas de nuestro país, porque si no, no van a poder incorporar, no van a poder ubicar la historia de la psicología en determinados periodos, ¿no? ¿Qué pasaba en Argentina a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX? ¿Qué pasó durante el peronismo? ¿Qué pasaba a mediados del siglo XX, en los años 50? ¿Cuándo y cómo fue la dictadura cívico-militar? Porque produjo el cierre de nuestras carreras. Bueno, un montón de cuestiones que son de historia argentina, y que si tal vez en el secundario o donde sea ustedes no lo tienen muy claro, las invito a repasar, aunque sea esquemáticamente, porque la historia de la psicología se va a montar en esta historia general, política, económica, cultural de nuestro país, ¿no? Y esto es muy importante porque les venimos diciendo que hacemos historia social de la psicología, que hacemos una historia que desde la perspectiva crítica es predominantemente externa. Entonces, si decimos eso, estamos diciendo que los acontecimientos políticos, los grupos de intereses y las realidades históricas de nuestro país hicieron que en cada momento histórico aflore una determinada psicología. Por eso es muy importante que si les falta algún tipo de herramienta básica, busquen en los libros de historia, en esquemas generales, para poder precisar, ubicarse un poco en lo que la historia de la psicología nos viene a decir, anclada en esta historia general. Bien, este capítulo que ustedes tienen como bibliografía lo escribimos con Andrea Pineda, que es la profesora a cargo de Historia de la Psicología de la Universidad Nacional de San Luis, y fue por encargo de María José Monteagudo, una historiadora de la psicología española, que con otros autores y autoras compiló un libro sobre historias de la psicología en Latinoamérica, ¿no? Y a nosotras nos llamó para Argentina. Por eso quizás haya información un poco apretada y haya una impronta respecto de señalar la participación femenina, porque el libro es una historia inclusiva de la psicología, una historia que incluya a las participaciones femeninas que vimos con García Dauder, que muchas veces han sido omitidas, secundarizadas, relegadas
en la historia tradicional. Así que les ubico el texto. Es un libro que habla sobre distintas historias de la psicología en Latinoamérica, y también se nos pidió respecto de la psicología del psicoanálisis por esta particularidad que tiene Argentina de tener un desarrollo muy amplio del psicoanálisis, cosa que podíamos cuestionar, o tenemos que explicitar, porque podemos ubicar al psicoanálisis dentro de la psicología en tanto se estudia nuestras carreras y en tanto muchos psicoanalistas obtienen nuestra titulación. Pero es una relación compleja porque de hecho los primeros psicoanalistas también fueron médicos y aún hoy hay algún que otro debate en torno a la relación entre psicología y psicoanálisis. A los efectos de esta materia, que se deslinden nuestro texto tiene que ver con un pedido externo más que con nuestra propia convicción, porque como nos basamos en la profesionalización, nosotros nos interesa qué antecedentes intelectuales, políticos, jurídicos, culturales tiene nuestra profesión. Y ahí también está el psicoanálisis y por lo tanto el deslinde quizás no sea tan necesario, pero sí conocer la historia del psicoanálisis porque tiene mucho que ver, casi todo que ver con la historia de la psicología en nuestro país. Bien, bueno, dicho esto, comenzamos. Vamos entonces ahora a delimitar algunos periodos, a mostrar algunos periodos que están en el texto. Como vimos, toda periodización, toda morfología temporal, todo corte en el tiempo, depende de los intereses y de las inquietudes de quien hace la periodización. O sea, hay tantas cortes o clasificaciones o periodos como intereses existan en los historiadores. En este texto tomamos un poco una periodización que nos viene de legado, nos viene heredada de un texto de Hugo Klappenbach, donde habla de una periodización de la psicología en Argentina y un poco tomamos esos periodos de Hugo Klappenbach, que era el titular de la cátedra, se jubiló, de Historia de la Psicología de San Luis y es un referente en el campo de la historia de la psicología, tanto a nivel nacional como internacional. Hugo Klappenbach hace 20 años escribe un texto que se llamó La periodización de la psicología en Argentina, que lo dimos durante muchos años en esta materia. Y ahora tomamos que es un poco tomar esa periodización y ampliarla. En el primer periodo se establece que la psicología es clínica, experimental y social, como una característica de nuestra psicología en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Estamos en una época contemporánea a lo que vimos las clases pasadas con el nacimiento pluricéntrico de la psicología, con el laboratorio de Wundt, con la pregunta por la adaptación en Estados Unidos y también por la psicología patológica francesa. Este triple nacimiento que vimos en las clases pasadas encuentran eco de alguna manera también en Argentina como un país que recepciona, que toma conocimiento proveniente de otras latitudes, no lo toma por el aire ni por Wi-Fi, porque estamos en la transición entre el siglo XIX y el XX, entonces llega a través de los barcos, de las cartas, de los viajes, las revistas especializadas, todo al paso del tiempo y los tiempos de la comunicación científica de ese momento. Entonces, nos preguntamos por qué clínica, por qué experimental y por qué social en esta psicología de transición entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Recuerden que todavía no se había creado la carrera de psicología en Argentina. En Estados Unidos sí se había creado y eso lo vieron en el texto de Danziger, porque Estados Unidos es el primer país que tiene su carrera, su profesionalización de la psicología. Entonces, en Argentina, hasta finales de los años, mediados y finales de los 50 y comienzos de los 60 del siglo XX, cuando hablamos de psicología, estamos hablando de una psicología sin psicólogos,
una psicología ejercida por médicos, pedagogos, pedagogas, abogados, gente de letras, filósofos, digamos, en manos de otras personas con otras titulaciones. ¿Pero por qué psicología? Porque el corpus de conocimiento y los métodos que se recortaban se nominaban, se nombraban como psicología, ¿no? No es un laboratorio de fisiología, no, es un laboratorio de psicología. No es que fundan, ya lo vamos a ver, la sociedad de filosofía y discutían temas psicológicos, no, la sociedad de psicología. Entonces la marca de nuestra disciplina, la palabra psicología, aparece en los laboratorios, aparece en las publicaciones, aparece en materias de entre otras carreras, como cursos de psicología, en Derecho con Beigel Muñoz, Ernesto Beigel Muñoz, en Filosofía y Letras. Entonces aparece de pronto algo que es psicología y que es un corpus de conocimiento, un campo de problemas que está deslindado en principio de la filosofía, de la jurisprudencia, de otras disciplinas, pero que todavía habrá que esperar 50 años por lo menos, todavía no es una profesión, no es una carrera universitaria. Entonces, cuando hablamos de psicología, estamos hablando de esto, ¿no? Bien, ¿por qué clínica? Porque Argentina tenía un fuerte vínculo desde sus comienzos, desde la Ilustración y la Revolución de Mayo, lo que se leía, nuestros patriotas leían a los ilustrados franceses, ¿no? Entonces nuestra patria tenía un vínculo muy fuerte con Francia, con lo francés, con el pensamiento francés, ¿no? Como potencia. Francia también era una potencia mundial y una potencia científica, porque en ese momento, a principios del siglo XX, el lenguaje de la ciencia era el francés y el alemán. Entonces, y las personas que se recibían hacían sus viajes al exterior, las personas que se recibían de médico, de abogado en Argentina, realizaban su viaje a París como un viaje, ¿no?, de cierre de una carrera. Siempre estamos hablando de personas que accedían a una educación en clases altas argentinas. Entonces, a nivel país, estamos en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, donde Argentina ya se consolidaba como un Estado-nación, habiendo conseguido la libertad, la independencia y habiendo superado ciertas guerras intestinas, lo que atravesó sobre todo mediados del siglo XIX, ¿no? Cuando hablamos de 1800, estamos hablando del siglo XIX, y estamos a principios del siglo XX en un país consolidado como Estado-nación, articulado al mundo a través del modelo agroexportador y con un fuerte proyecto de país de la mano del positivismo, ¿no? Dos notas muy importantes en este comienzo del siglo XX va a ser el positivismo como ideología científica, una ideología, una filosofía postulada por Auguste Comte, un filósofo francés, que decía que todas las sociedades pasaban por 3 estadios. Esto seguramente lo vieron o lo van a ver en antropología. Un estadio religioso, un estadio metafísico y un estadio científico que vendría a ser la frutilla de la torta de la evolución. Y casualmente son aquellas sociedades avanzadas, entre comillas, modernas, que tienen a la ciencia como una manera, un producto, una forma de crecer y dominar la naturaleza. Entonces aparece con el positivismo un entronizamiento, una valoración positiva respecto de la ciencia para la mejora de la humanidad. Entonces estamos hablando de un país consolidado con el modelo agroexportador, con unas élites dominantes, un grupo de lo que podríamos llamar la oligarquía terrateniente y familias que tenían la posesión de la tierra y también el proyecto intelectual de hacer de nuestro país una nación poderosa, ¿no?, que se encuentre entre las potencias del mundo, y eso se ve a través de proyectos como la inmigración, esto de gobernar es poblar, que ya venía desde Alberdi, con Sarmiento, ¿no?, la idea de que la inmigración
sobre todo la inmigración de razas, entre comillas, más favorecidas, va a, a engrandecer la patria, a crecer como país. Bueno, entonces hubo campañas deliberadas en el siglo XIX, principios del XX, para que vengan inmigrantes europeos, para mejorar, entre comillas, la raza. Y vamos a ver que ese proyecto inmigratorio tuvo sus problemas. Pero bueno, estamos en este contexto donde aparece el positivismo como un culto a la ciencia natural por sobre todas las cosas. Luego aparece este pensamiento francés, que tiene que ver con un legado francés latino a través de nuestra religión, a través de nuestra cultura y con la psicología francesa, que como vimos como un posible nacimiento va a ser la psicopatología. Y por otro lado, vemos la importancia de la educación también como parte de este proyecto de construcción de nación, de construcción de país, porque ya se venía pensando en la educación como una herramienta homogeneizadora, no me sale la palabra, homogeneizadora de la diversidad que traía el colectivo inmigrante y también de la propia diversidad que teníamos en nuestro interior. Entonces estamos en un país en ebullición, en crecimiento, que quería tener su lugar en el concierto del mundo. En este contexto, la psicología, reitero, no como profesión, sino como disciplina, aparece solidaria a este modelo. Entonces tenemos que es clínica, experimental y social. ¿Dónde aparece la dimensión clínica? La dimensión clínica aparece porque los que comandaron los primeros laboratorios, por ejemplo, sobre todo en Buenos Aires, porque hay un primer laboratorio de Víctor Mercante, que era un pedagogo, en San Juan, pero en Buenos Aires, los laboratorios de psicología, que se equipaban con aparatos comprados en Francia y en Alemania, emulando los aparatos de medición psicofisiológica de Wundt, eran médicos, con esta doble titulación de médico y filósofo, como Horacio Piñero, José Ingenieros, ¿no? Y aparece la conjugación del laboratorio con la medición psicofisiológica, con la observación clínica, que es algo que vamos a ver en el módulo 3 con Ribot. Aparece el medir tiempos de reacción, medir la atención, la memoria, la respuesta galvánica de la piel, pero también aparece el presentar, por ejemplo, pacientes histéricas y someterlas a una observación clínica, algo que vamos a ver que es característico de esta psicopatología francesa con Ribot y con Janet. Pierre Janet va a ser un autor muy leído. Incluso las primeras lecturas de Freud en nuestro país no van a ser en alemán, sino en francés, ¿no? Y de un debate que vamos a ver más adelante entre Freud y Janet, que es un contemporáneo a Freud, vamos a ver que el grupo médico recibe con mucha mayor aceptación la teoría de Janet sobre la histeria, criticando un poco a Freud de pansexualista, de que todo se reduciría a lo sexual. Entonces aparece una dimensión clínica porque mucha de esta psicología estaba en manos de psiquiatras y el modelo médico de la observación patológica aparece muy fuertemente. Luego también aparece una dimensión experimental, clínica experimental y social, dijimos. Experimental porque aparecen sobre todo en la ciudad de La Plata, con autores como Víctor Mercante, este que les comentaba, este pedagogo que tenía una formación positivista en la Escuela Normal de Paraná, que es la cuna del positivismo en Argentina, había hecho una incursión en San Juan y luego va a La Plata y se instala fuertemente en la Universidad de La Plata, que se había creado recientemente. La Universidad de La Plata es de 1905, se había creado como una institución laica, una institución moderna, científica, con su observatorio, ¿no? Con ese trazado que un poco replicaba ese trazado hermoso de la ciudad de La Plata, siguiendo un modelo científico. Y sobre todo Mercante y Zenet, que eran pedagogos, hacían mediciones psicofisiológicas de los estudiantes, por eso experimental.
agarraban grandes colectivos de estudiantes, ¿no? De escuela primaria, de escuela secundaria, y le tomaban mediciones de atención, mediciones de fatiga, ¿no? Aplicaban test. Entonces aparece toda una psicología experimental al servicio de la educación. Una educación que ya a partir de la sanción de la ley 1420 de 1884, ya desde hacía varios años antes, formaba parte como del legado argentino, ¿no? La rápida alfabetización que logró nuestro país, esta idea sarmientina de cada pueblo una escuela, hizo mella en la necesidad de estas investigaciones. ¿Para qué? Para determinar problemas de aprendizaje, qué alumno va a qué grado, cuáles eran las dificultades que había en el proyecto de homogeneización, porque estos jóvenes que venían de otros países, que hablaban otras lenguas o que eran hijos de inmigrantes, se podían integrar mejor en el ámbito educativo. Entonces aparece fuertemente un proyecto educativo de escuela gratuita, gradual, obligatoria y laica, que sigue hasta nuestros días con todos sus problemas. La educación argentina sigue siendo de vanguardia en Latinoamérica, aunque cada vez peor, pero bueno, lo que tenemos y defendemos y luchamos y extendemos también al ámbito universitario tiene que ver con esta construcción de la educación como garante de progreso, ¿no? de esta etapa. Entonces aparecen estas investigaciones, ¿no? de CENET, de Mercante y también de mujeres pedagogas, como Raquel Camaña, como Alicia Moró, porque justamente la pedagogía parecía como un espacio plausible de participación femenina. Y por otra parte, como hablamos antes de la inmigración, todo este caudal inmigratorio que recaló sobre todo en lo que sería la cuenca del Río de la Plata y sobre todo Buenos Aires y los conventillos hay tangos, ¿no? Dedicado a esto, porque el inmigrante no pudo hacerse de la tierra y desparramarse por todo el país, sino que de alguna manera recaló en el Hotel de los Inmigrantes, en el puerto de Buenos Aires, y Buenos Aires triplicó su población en los primeros 3 años del siglo XX ya había triplicado su población. Entonces aparecían las cuestiones relativas a cuando una ciudad chica se vuelve grande: el anonimato, el delito, el hacinamiento, el alcoholismo, la prostitución, los niños en la calle, bueno, toda esta serie de fenómenos que hacen a el manejar las masas y el preguntarnos socialmente por la gobernabilidad, hacen a una psicología que va a ser social, ¿no? A esta dimensión social de la psicología, ¿no? Y también se ve como las élites dominantes que tenían el gobierno, de alguna manera se preguntó por la cohesión social, por la emigración masiva, por el desplazamiento y aniquilamiento de los pueblos originarios, y aparecen ensayos como los de José María Ramos Mejía, Carlos Octavio Bunge, ¿no? Que analizan la psicología de las masas, la identidad nacional, cómo argentinizar a estos inmigrantes. Y hay un libro muy interesante de Alberto Vilanova que es El carácter argentino, los primeros diagnósticos, donde aparecen estas referencias a este pensamiento de lo nacional, apelando a la psicología. Como les comentaba hace un rato, ¿dónde se ve qué características asume la participación femenina a principios del siglo XX? Bueno, en principio tenemos que ubicar la situación de la mujer, todavía no podía votar, ¿no? Esto que parece una obviedad, la conquista de derechos civiles es muy reciente en la historia, ¿no? Entonces estamos en principio del siglo XX, donde la mujer no podía votar, no podía ser testigo en un juicio. Para ejercer una profesión tenía que tener permiso y la autorización del padre o marido, y en realidad el trabajo por fuera de la casa era visto como algo indeseable, como algo que
era o de mujeres de mala vida, pensando por ejemplo en la prostitución o incluso en las actividades artísticas, ¿no? Esas mujeres de cantantes, bailarinas, de algún tipo de moralidad frágil, pero o de una pobreza extrema, ¿no? La necesidad de ir a la fábrica o dedicarse a hacer la bandera o dedicarse a algún tipo de trabajo porque porque no alcanza el sustento, por viudez o por lo que sea, era de mujer pobre. El ideal femenino era la mujer confinada de alguna manera al espacio doméstico, familiar, de lo privado. Ahora bien, ¿cuál era la única profesión a principios de siglo que era bien vista para las mujeres? El magisterio, ser maestra. De hecho, la educación elemental sobre todo se vio concebida y planteada como una prolongación de las funciones maternales de cuidado. Esta idea de la señorita maestra, esta idea de la segunda mamá, hizo que muchas mujeres, ¿no? Que sea bien valorado, que sea socialmente valorado ser maestra, eh, y que de alguna manera este intersticio, esta profesión, haga que muchas mujeres puedan empezar a trabajar, a adentrarse en lo que es el trabajo científico en psicología. Muchas de estas investigaciones que les nombré de Mercante y Zenet estaban realizadas o tenían como colaboradoras a mujeres, que eran las maestras que analizaban estadísticamente los datos, que tomaban los test o las mediciones, porque tenían allí nomás a los estudiantes, a los alumnos. Entonces aparece el magisterio, ¿no? Permitiendo paradójicamente cómo a través de un rol muy tradicional como el de mamá se accede a un lugar menos tradicional, cómo trabajar, cómo desarrollarse en el espacio público, publicar, tener una propia voz. Y si bien, como les dije, algunas eran colaboradoras o eran ayudantes, otras mujeres pudieron tener un lugar más protagónico, ¿no? En esta etapa fundacional, por ejemplo, tenemos a Clotilde Guillén, eh, que fue la única mujer de los 40 integrantes de la Sociedad de Psicología de Buenos Aires, una institución que se fundó con estos médicos, pedagogos, filósofos que se dedicaban sobre todo a la enseñanza de la psicología en otras carreras, en el Colegio Nacional Buenos Aires, en carreras de filosofía, en carreras de derecho, y que tuvo una única mujer, que era pedagoga, ¿no? Que era Clotilde Guillén, y que también estaba casada con José Rezano, que era también un pedagogo de prestigio. Entonces es la pedagogía la que permite como esta participación de mujeres en la actividad científica. Raquel Camaña también era pedagoga y desarrolló investigaciones, participó en la sección psicología de un congreso. En 1910 se celebró el Congreso Científico Internacional en Buenos Aires, donde vinieron investigadores y científicos de todos lados y donde hubo una sección en psicología donde Raquel Camaña publicó investigaciones sobre la visión en colores en sus estudiantes. Bueno, aparece ahí una actividad científica, y también en Alicia Moró, ¿no? De Justo, porque ella le gustaba, ¿no? Decir de Justo, yo se lo sacaría. Simplemente Moró, que era una médica, docente y defensora del socialismo y del sufragismo, de que las mujeres voten, que trabajó también e hizo investigaciones en los laboratorios de psicofisiología. Entonces, resumiendo, en este primer periodo de psicología clínica, experimental y social, sobre todo, las mujeres participaron en la psicología experimental de corte pedagógico. ¿Por qué? Porque tenían ese rol de maestras que ya era bien visto socialmente y aparece entonces como un trampolín, como una posibilidad para adentrarse en otros roles. Bueno, esa es la caracterización del primer periodo. Luego tenemos otro periodo que va de 1916 a 1941, ¿no? Ya nos vamos metiendo en el siglo XX, donde ya nuestra disciplina, donde la psicología aparece con otras características. Hay un pasaje de una psicología más anclada a la ciencia natural,
de la mano del positivismo, hacia una psicología más filosófica. Nace la psicología vital, con temas como la libertad, los valores. De pronto la psicología se vuelve más filosófica. En la periodización de Hugo Klappenbach se habla del periodo de psicología filosófica porque de pronto, luego de estar separada y pensada como ciencia natural, vuelve la psicología en estos años a pensarse como una parte de la filosofía. Hay como un giro humanista, una vuelta a lo humano. ¿Por qué se produce este giro? Por un montón de cosas que también tienen que ver con lo político y con los ecos del pensamiento a nivel internacional. Por ejemplo, están todas las secuelas de la Primera Guerra Mundial, que ¿qué nos va a mostrar esta gran guerra o Primera Guerra Mundial? Nos va a mostrar que el positivismo con su fe en la ciencia no es suficiente para asegurarnos el progreso y que nosotros nos podemos destruir a nosotros mismos incluso usando la ciencia. Entonces esta racionalidad científica va a dar paso a una racionalidad más humanística, donde se empieza a reflexionar sobre la paz, ¿no? Aparece fuertemente movimientos pacifistas después de todo el estrago de la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que nosotros tenemos el diario del lunes y sabemos lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, donde también después de la Segunda Guerra Mundial hay todo un renacimiento del humanismo. Podemos pensar que después de cada contienda bélica y cuando la humanidad se pone patas para arriba, hay una reflexión colectiva sobre, parece que la ciencia no nos lleva al progreso y a la felicidad tanto como nos prometió el positivismo, sino que podemos incluso usar la ciencia para matar mejor, ¿no? Y con más racionalidad, entre comillas. Y aparece este giro humanista. También aparece al interior de nuestro país movimientos como el reformismo, la reforma universitaria del 18, que es muy importante siendo estudiantes universitarios que conozcan esta historia, porque pone pata para arriba el orden tradicional de la universidad, donde era muy elitista, donde los estudiantes no tenían ni voz ni voto, donde, por ejemplo, los profesores a cargo estaban elegidos por unas comisiones de élite de la universidad y luego validados por el presidente de la nación. Entonces, con la reforma universitaria aparecen los concursos públicos, aparece, digamos, el cogobierno, que los estudiantes formen parte también del gobierno universitario, que los profesores tengan otra voz, aparece como una democratización del estamento universitario y aparecen articuladas estas tres funciones que tiene la universidad: la docencia, la investigación, pero también la extensión. Una idea de la universidad conectada a la sociedad en la cual está inmersa. Ideólogos de esta reforma sobre todo son Alejandro Korn en La Plata, que era filósofo y también era médico psiquiatra, y Coroliano Alberini, ¿no? Donde critican fuertemente al positivismo. Critican esta idea de lo biológico, de que la racionalidad científica sea la única racionalidad, y vuelven a poner en temas para la psicología cuestiones como la moral, los valores, la libertad. También va a ser muy importante, y esto lo menciona Hugo Klappenbach, las visitas de José Ortega y Gasset, un filósofo neokantiano español que va a visitar a nuestro país y que va a tener una impronta muy fuerte porque va a criticar al positivismo, ¿no? Y va a tratar nuevamente temas de lo que sería la filosofía alemana neokantiana. Entonces aparece una reconfiguración de una psicología pensada como ciencia natural a una psicología pensada como una disciplina humana que tiene en cuenta los valores, que tiene en cuenta la libertad, y aparecen propuestas como la de Enrique Mouchet, que era un médico que hablaba de psicología vital, ¿no? Era un médico, un intelectual, que armó un instituto de psicología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que refundó, podemos decir, porque ya se había fundado, la Sociedad de Psicología en los años 30, esta sociedad que se había formado con ingenieros, con mercantes,
con Ramos Mejía, con Camaña, 1909, había cerrado en 1912, se reabre en 1930 y aparece una publicación que son los Anales de la Sociedad de Psicología. Entonces se organiza la psicología nuevamente con un anclaje en la Universidad de Buenos Aires, y libros como el de él son muy famosos, libros como Percepción, Instinto y Razón, ¿no? De alguna manera integra incluso elementos del psicoanálisis para pensar al sujeto, al individuo como una totalidad, ¿no? Hay un libro que yo tengo acá en mi biblioteca que es el Tratado de las Pasiones. Aparecen otros términos que conectan la filosofía con la psicología, con la medicina, con el psicoanálisis, y lo hace bastante difícil de diferenciar, valga la redundancia. Aparece también muy fuerte, siguiendo esta línea pedagógica, el abordaje de la niñez. O sea, se continúa investigando el niño y el niño escolarizado y la educación, pero no tanto desde la medida de sus cualidades psicofisiológicas como de la pregunta por la patología, ¿no? Y acá están, por ejemplo, Carolina Tovar García, que era médica psiquiatra, y Telma Reca, que también era médica, que se van a formar con becas Rockefeller en Estados Unidos, que van a integrar la Liga de Higiene Mental y el movimiento de higiene mental en Argentina en los años 30, y que en Estados Unidos se van a formar viendo cómo funcionaban las clínicas de abordaje de la infancia, cómo se trataban temas no tanto como las capacidades psicofisiológicas, la atención, la memoria, sino la delincuencia infantil, la indisciplina, qué pasa con la patología, con la indisciplina, con la rebeldía, ¿no? Con la desadaptación en la escuela. O sea, el niño seguía siendo una pregunta porque la educación seguía siendo un tema muy importante, pero ya en términos de patología, de indisciplina, de corrección, de cómo abordar este tema, ¿no? Entonces aparecen estas mujeres y aparece la niñez como un objeto legítimo de estudio, eh, y en ellas también una paradoja si pensamos en su inserción, porque si bien ellas eran médicas, no estamos hablando de pedagogas, de esta profesión como muy valorada para las mujeres, y a las médicas les costó ingresar en la universidad. Lo cierto es que se consagraron, podríamos decir, se casaron con la profesión y tuvieron vidas personales como más discretas, ¿no? De alguna manera no formaron familia tradicional porque era o te dedicas a la profesión o te dedicas a la familia, ¿no? Esto es algo que es interesante de pensar en términos de trayectorias femeninas. Bien, y de la mano de esto que venimos diciendo, pasamos ya a otro periodo, ¿no? A otro momento de la historia que tiene que ver con el peronismo. Con el peronismo, ya estamos en la Segunda Guerra Mundial, en la sustitución de importaciones por los países que estaban en la contienda bélica, el desarrollo durante el peronismo de una industria liviana, pero un modelo de mayor desarrollo industrial, y una preocupación por la articulación entre escuela, trabajo, fábrica. De alguna manera hay una demanda industrial y una expansión de lo que va a ser la psicotecnia. Acá es importante volver a esto que hablamos antes de la historia crítica, la historia que tiene en cuenta las demandas de sectores de poder y grandes empresarios, como decía como decía Danzinger, pero que nos viene a preguntar, ¿por qué psicotecnia? ¿Por qué aparecen, por ejemplo, muchos test mentales o adaptación de test de inteligencia, de personalidad, que eran de Estados Unidos? ¿Cómo se adaptan? ¿Cómo se baremizan? ¿Cómo se validan en nuestro país en este momento? Entonces, desde la historia crítica, uno no diría, no, tiene que ver con el desarrollo interno de la disciplina, sino que uno lo relacionaría con qué demandas sociales había de una psicología que sea una psicología aplicada. Y si en este periodo están estos planes quinquenales del peronismo entre el 46 y el 55,
vamos a ver que había una necesidad de articular un poco educación y trabajo, ¿no? Tenemos una política de Estado de industrialización que tiene que ver con la posguerra, con el desarrollo industrial acelerado, justamente por estos planes, y el impulso desde el Estado de una psicología aplicada para organizar las aptitudes de las personas, qué aptitudes tengo para ver qué trabajo hago. Obviamente, dependiendo de la afiliación política de los historiadores, el peronismo aparece como un fenómeno buenísimo o como un fenómeno malo para la psicología, porque hay tantas historias como intereses de historiadores y como vimos, los valores están presentes a la hora de construir una historia. Entonces, esto es interesante a la hora de decir, bueno, el peronismo le hizo un favor o no hizo un favor a la psicología, dicho de una manera vulgar. Bueno, depende de a quién le preguntes. En este caso, sí constatamos, más que en términos de bueno o malo, de que este contexto permitió el desarrollo de este tipo de psicología porque respondía a estas necesidades de este contexto. Entonces surge la aplicación de la psicología y de la mano de las aplicaciones surge también un auge editorial. Se necesitaban editoriales que impriman y divulgan este conocimiento de los test de la psicología. Entonces aparece la editorial Capeluz, la editorial Paidós, luego que impulsan conocimiento psicológico aplicado sobre todo al estudio de la escuela, y Capeluz va a ser un ejemplo, y al estudio de la personalidad y aquellos instrumentos prácticos que me permitan ver cómo articulo trabajo con escuela. En este momento donde todavía no hay carreras de psicología, que surgen como las primeras sedes, los primeros lugares donde se da formación en psicología aplicada. Por ejemplo, en 1950 en la Universidad Nacional de Tucumán, ¿no? La licenciatura en psicotecnia y orientación profesional. De pronto yo, teniendo el título de médico, de pedagogo, de base, puedo especializarme en esto, ¿no? Con Benjamín Aybar, bajo la dirección de Benjamín Aybar. La Universidad del Litoral en Rosario, en 1953, también impartía la idea de la formación en asistente de psicotecnia, y estaba Herminda Benítez de las Bruschini, una pedagoga muy interesada en la escuela y la formación escolar. Entonces, la psicotecnia aplicada a la escuela. Y en la Universidad de Cuyo, en San Luis, con Plácido Horas, también aparece una especialización en psicología. Entonces ya estamos en los años 50 en un germen de lo que después va a ser la carrera de psicología, ¿no? En esta necesidad de una psicología aplicada para resolver problemas y para dar respuesta a esta demanda propia de ese momento histórico argentino. Y en este marco tenemos gente, porque uno dice, bueno, ¿y quién enseñaba en estos institutos? ¿Quiénes escribieron los primeros planes de las carreras de psicología? ¿No? Había psicólogos y había alguno que otro psicólogo que se había recibido, se había doctorado en otras latitudes. Un caso paradigmático es el de Nuria Cortada. Nuria Cortada de Coan, después se va a casar con un señor Coan, había nacido en España, hijas de padres republicanos que se habían exiliado en Argentina. También la historia de los exilios y de todo lo que implicó la Guerra Civil Española tiene que ver con la historia de nuestra psicotecnia. De hecho, Emilio Mirey López era un médico formado en psicología español, republicano, que tiene un desarrollo muy importante en Argentina, ¿no? Ángel Garma también va a ser un español exiliado. Va a haber muchos autores y autoras que responden a estos movimientos que producen las guerras. Otra vez hablando de las guerras. Bueno, la cuestión es que Nuria Cortada, nacida en España, de padres republicanos, va a estudiar psicología en Estados Unidos. Fíjense que es una mujer que se recibe de psicóloga, pero con unos auspicios, con una particularidad en su familia que la empujan, la motivan a estudiar. Incluso ella cuenta en su autobiografía que le hacen un test, ¿no?, de orientación vocacional con este señor Emilio Mirey López, y él le dice que tiene que estudiar psicología, pero que es una carrera que no está en nuestro país. ¿Y qué hace la familia? La manda en barco a Estados Unidos a estudiar psicología.
en este punto me interesa señalar cómo a veces estas participaciones femeninas son excepcionales, porque no toda mujer en los años 40 y 50 tenía el visto bueno de sus familias ni la situación económica para emprender semejante aventura. Bueno, la cuestión es que Nuria se va a Estados Unidos, se forma en psicología, allí estudia psicología y se preocupa sobre todo por la infancia y por la medición, ¿no? Por la psicometría. Y aparece como un debate fundacional. Tenemos a gente como Nuria Cortada, que se forma en psicometría en esta cuestión aplicada, y tenemos personas como Horacio Rimoldi, que se había formado como médico en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, que emigra, que se va a formar en Inglaterra con realmente popes de lo que va a ser la psicometría en Inglaterra, como Spearman, pero que va a sostener un enfoque epistemológico que tiene que ver con una psicología matemática. De hecho, él funda el CIPME, que todavía sigue hasta hoy en día, que es el Centro de Psicología Experimental y Matemática, más enfocado en una psicología básica que en una psicología aplicada. Esto es importante porque son dos autores muy importantes con formaciones internacionales muy destacadas que participaron en este debate fundacional de qué rumbo tiene la psicología, pero que no terminaron de ganar la pulseada, porque una vez que se crean las carreras de psicología, rápidamente la psicología en nuestro país tiene un corte más clínico y de atención individual que de psicología experimental y menos psicología básica, ¿no? En este marco, por un lado, entonces vimos que se estaba discutiendo qué características tiene esta psicología aplicada o básica que parte del método experimental, que se apoya en la medición, que tiene esta formación más dura, entre comillas, en manos de psicólogos, de gente como Nuria Cortada, que había hecho su formación en psicología. Pero por otro lado, y acá hacemos un capítulo aparte porque lo tenemos que señalar, hacia finales del 41, pero se formaliza en 1942, se había fundado en nuestro país la APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina, que es la primera subsede de la Asociación Psicoanalítica Internacional que se funda en Latinoamérica. Tenemos a Freud, que vamos a ver en el módulo 3, que aparece como el padre, entre comillas, el fundador del psicoanálisis. Ustedes vieron algo en la introducción a la psicología, sus estudios de la histeria. Estamos a finales del 19, principios del 20, y ya para los años 40 el psicoanálisis tenía un importante desarrollo en el mundo, sobre todo en los países occidentales y en los centros urbanos, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, bueno, y en nuestro país va a tener ahí un anclaje y va a ser un hito fundacional muy importante que se forme una asociación psicoanalítica argentina conectada con la Asociación Psicoanalítica Internacional. ¿Y por qué va a ser importante para nuestra carrera de psicología? Siempre estamos en la profesionalización, porque rápidamente cuando se funda nuestra carrera, va a haber una incorporación de personas pertenecientes a esta sociedad psicoanalítica argentina y una impronta fuerte del psicoanálisis. Entonces, si pensamos que la Asociación Psicoanalítica Argentina se fundó en el 42 y las carreras de psicología se crearon más de 10 años después, a partir de los años del 55 en adelante, podemos ver que cuando ya se crean las carreras, había al menos 10, 12 años, 13, 15, depende de cada carrera, de Asociación Psicoanalítica Argentina, con su revista, la revista de psicoanálisis, con su fama ya a nivel local e incluso internacional. Entonces estamos hablando de, bueno, cierto vínculo que se va a establecer posteriormente entre las carreras recién creadas y personas que se formaron en la APA. La Asociación Psicoanalítica Argentina estaba fundada por médicos, ¿no? Médicos que tenían algún tipo de formación en psicoanálisis o interés en el psicoanálisis, como Enrique Fillon-Rivière, Raskowski, Cárcamo, Ferrari. Eran médicos preocupados por la psicosomática,
estos aspectos lindantes entre la medicina y la psicología y que habían encontrado respuestas en lecturas psicoanalíticas. También que venían criticando, que ya se venía criticando de los años 30, una crisis en la medicina por perderse de vista al sujeto global de la atención médica. De alguna manera, hay un texto muy lindo de Hugo Klappenbach que habla del campo médico en los años 30, que cuenta cómo la tecnología del análisis de laboratorio clínico, de la radiografía, los rayos X y demás tecnologías y demás especialidades médicas atentaban un poco contra la unidad del paciente, contra este médico de familia que podía dar cuenta de la globalidad del sujeto total. Y de alguna manera se apelaba al psicoanálisis y a disciplinas de este tipo para pensar en cómo recuperar el sujeto, cómo recuperar lo holístico ante situaciones donde parecía que las causas, sobre todo cuando las causas biológicas, físicas, inmediatas no estaban presentes, como en las famosas enfermedades psicosomáticas, o donde estaba la causa ahí presente, como en las úlceras, pero no estaba el origen. Bueno, ¿cuál es la causa? ¿Qué se está tragando el paciente? ¿No? Parece toda una medicina psicosomática. Bueno, todos estos médicos que empezaron a leer psicoanálisis en francés, con traducciones, ¿no? Son los fundadores de esta APA, Asociación Psicoanalítica Argentina. También gente como Ángel Garma, que ya lo mencioné, que había tenido su formación en Europa y estaba en Argentina. Y es interesante que la única mujer en esta sociedad psicoanalítica argentina va a ser Mary Langer, que es una médica austríaca, vienesa, que va a tener su primera formación en psicoanálisis en la tierra de Freud. Entonces, de alguna manera tenía esas credenciales de venir de la tierra de Freud, de haberse analizado con Richard Sterba, que era un discípulo de Freud, de formar parte del Instituto Psicoanalítico de Viena y de hablar alemán, ¿no? De alguna manera la lengua alemán, inglés, de alguna manera la lengua del psicoanálisis. Y acá está esta cuestión de las mujeres como traductoras, porque Betty Good va a ser la mujer de Garma, una mujer de origen inglés que va a traducir las obras de Melanie Klein, que es una continuadora, o sea, cuando muere Freud aparece Melanie Klein como una sucesora y también Ana Freud, y prontamente, después de la Segunda Guerra Mundial, el idioma oficial del psicoanálisis no va a ser el alemán, sino va a ser el inglés. Entonces aparece esta importancia de Betty Wood como una traductora, ¿no? Lo mismo que Arminda Verasturi, que va a ser la mujer de Enrique Pillon Rivière. Entonces, una traductora, una pedagoga, aparecen un poco por las sombras y luego, en el caso de Arminda Verasturi, también dedicándose a la infancia, otra vez la infancia como lugar tradicional para que las mujeres se adentren en la práctica del psicoanálisis. Entonces, estamos parados en los años 50, donde tenemos, que todavía no tenemos carrera de psicología, y donde por un lado tenemos a estas personas que habían estudiado psicología en otros lados, como Nuria Cortada, como Horacio Rimoldi, y que hacían una psicología científica. Por otro lado tenemos a los psicoanalistas que eran médicos y que tenían esta formación en psicoanálisis conectada con los centros de nivel internacional. Por otro lado, tenemos representantes de esta psicología filosófica que hablamos, de Mouget, de Arberini, de Cort, todavía había personas que enseñaban en estas facultades, institutos, psicología con esta perspectiva filosófica, y todos estos actores y actrices estaban en este caldo de cultivo que después va a resultar en la creación de la carrera de psicología. En 1954 está el primer congreso de psicología en la ciudad de Tucumán, donde se decide la creación de las carreras durante el peronismo. Y luego lo interesante es que, si bien ya a partir del 55 cae el peronismo, en lo que fue llamado Revolución Libertadora o golpe al peronismo, lo interesante es que, no obstante, el proyecto de abrir las carreras siguió,
Y en el 56, 57, 58 aparecen las carreras de psicología en la Universidad de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de La Plata, ¿no? Y acá en Mar del Plata en 1966, pero aparece igual en los 60 proyectos de formación en psicología en lo que va a ser el ISE, el Instituto Superior de Pedagogía. Más allá de todos estos datos que les estoy tirando, estamos pensando en unos años 50 con estos actores y en quién diseña los planes de las carreras de psicología. Por ejemplo, en Buenos Aires va a estar presente Nuria Cortada con esta formación científica, Telma Reca, ¿se acuerdan? Esta psiquiatra que estudió la niñez, la infancia, Marcos Victoria, de un psiquiatra con una formación filosófica. Bueno, en la Universidad de La Plata va a estar Fernanda Monasterio, que va a ser una médica exiliada de la Guerra Civil Española, con una formación experimental, pero ¿no? Ahí se va a ver esta conjunción de personajes de distinto calibre y cómo no se fundan solamente como carreras científicas, pero tampoco solamente como carreras profesionales. Se funda con un perfil amplio, básico, con lo que había en ese momento, pero rápidamente en los primeros años la universidad da un giro psicoanalítico. O sea, las personas que daban psicología general o psicopatología empiezan a estos lugares, empiezan a ser cubiertos por médicos de la APA, como por ejemplo José Blecher, que era un médico psiquiatra, que era miembro de esta APA, Asociación Psicoanalítica Argentina, y que va a dejar su impronta adoptando una psicología general que pasa a ser psicoanalítica. Y así con otros autores y autoras, por ejemplo, Edgardo Rola en la Universidad de La Plata, Garma también va a querer hacer pie en la Universidad de La Plata y va a haber un famoso concurso contra Fernanda Monasterio, donde bueno, hay una pulseada entre sí la psicología científica y la psicología psicoanalítica, pero podemos decir que más allá de toda esta historia que es muy larga y tiene muchas minucias, rápidamente en los primeros años, piensen que si la carrera se crea a finales de los 50, hacia comienzos de los años 60, ya estaban recibidos los primeros psicólogos, ¿no? Diplomados como tales. Podemos decir, aparecen los problemas de la profesionalización de la psicología. Y rápidamente la psicología se vuelve psicoanalítica. El psicoanálisis aparece como un contenido dentro de nuestras cátedras, de nuestros planes de estudio, por distintas cuestiones que todavía no se están siendo investigadas. Este vínculo con la APA, también la fragilidad política y económica de nuestro país, que hace que rápidamente la psicología se observe como una profesión más que una ciencia. De hecho, en La Plata el título era de psicólogo-psicóloga, no de licenciado en psicología, ¿no? Este perfil más profesionalista de resolución de problemas. ¿Por qué? Porque la ciencia implica institución, implica financiamiento, implica un Estado más presente, mientras que la profesión es más liberal, se regula menos, entonces en ese punto la precariedad institucional y política del país, y esto se ve ya a partir de toda la historia de nuestra profesionalización, hizo que se desarrolle más fuertemente este ámbito, esta matriz más liberal, más individual, menos de un proyecto científico de largo aliento, por las características mismas de nuestro sistema. Así que rápidamente el psicoanálisis tiene ahí su lugar y aparece toda una discusión en los años 60 sobre el rol del psicólogo. ¿Qué es un psicólogo? ¿Un psicólogo es un psicoanalista? ¿Un psicólogo es un agente de cambio? Piensen también en todos los cambios a nivel social, de la sociabilidad, de la moda, de la cultura que aparece en nuestro país, sobre todo en los centros urbanos, en los años 60. El rock, cómo la vestimenta se hace más informal, cómo la sociabilidad cambia y hay una modernización, entre comillas, de lo social, donde la psicología, el psicoanálisis tiene ahí un pequeño rol de vanguardia en todo este concierto de
juventud, rejuvenecimiento, hipismo, rock, sexualidad más liberada o morigeradamente más liberada, y el surgimiento de toda una serie de lecturas y de proyectos intelectuales dirigidos a la población, no solamente a psicólogos y psiquiatras, donde temas de psicología y psicoanálisis aparecen. Por eso nosotros en las casas de nuestros abuelos, padres o bisabuelos, depende de la edad que tengan ustedes, si eran gente, personas de leer o comprar libros, van a encontrar libros como El arte de amar, de Erich Fromm, o La revolución sexual, de Wilhelm Reich, o, ahora no me acuerdo, que formaban parte del arsenal cultural de la clase media argentina y que tenía que ver con psicología, psicoanálisis, y que no necesariamente esto se impartía en la universidad. Podemos decir, hay toda una psicologización de lo social que va de la mano de estos años 60 modernos. ¿Qué aparece en estos años 60? También las discusiones sobre el rol del psicólogo. Ahora diríamos del psicólogo y la psicóloga, o los psicólogos y las psicólogas, y también identidades no binarias. En ese momento era el rol del psicólogo. Y había peleas, obviamente, con otros gremios, con otras personas que decían, no, por ejemplo, los médicos, ¿no? Otras profesiones que decían, nosotros no tenemos la potestad de curar, ustedes no curan, ¿no? Entonces, en las primeras leyes de ejercicio profesional, el psicólogo aparece como un auxiliar del médico psiquiatra, y aparece toda una lucha por ejercer psicoanálisis. La APA no dejaba entrar en principio a psicólogos, sino a médicos, y aparece estos límites de la disciplina con otras disciplinas, ¿no? También aparece fuertemente, ya acercándonos a los años 70 y mediando los años 70, todo lo que va a ser los movimientos políticos y la represión a nuestra disciplina, la psicología, por concebirse como una disciplina subversiva, contrahegemónica. Hay un autor que es Sanferramola que habla de ideología exótica por oponerse a los valores tradicionales que pretendían establecer ciertos sectores, como la AAA, y luego ya en la dictadura cívico-militar de 1976, esto se patentiza con la persecución a psicólogos y psicólogas, el cierre de carreras o la intervención de las mismas. Nuestra carrera, la de Mar del Plata, se cerró, se persiguió, se asesinó, se desapareció a muchos estudiantes y docentes justamente por su militancia política, porque también aparece como un fuerte compromiso político por parte de las juventudes, ¿no? Y también por adscribir a un tipo de conocimiento que estaba censurado. Hay censura de libros, de películas, ¿no? Entonces aparece en los 60 y 70 todo un campo de batalla por el ejercicio profesional, por el reconocimiento de la profesión, a la vez que censura, que prohibición de reuniones, que ostracismo, y aparecen distintos refugios, el exilio, el autoexilio muchas veces, y también el CONICET como refugio, sobre todo para algunas mujeres también, el dedicarse a lo científico, un poco desgajado de ciertos lugares peligrosos profesionales, y el CONICET siendo todavía muy marginalmente un lugar de actividad psicológica también, o de trabajo psicológico, aparece para algunas mujeres también esta posibilidad, para algunas personas en general, esta posibilidad de trabajo, ¿no? Porque la poca ciencia que sobrevive a la dictadura tiene que ver con gente que se forma afuera o con gente que ha estado en CONICET. Bueno, y para finalizar este recorrido, que en el texto está mucho más detallado, esto es como un panorama, vamos a lo clave que fue la recuperación democrática. En 1983, con la recuperación democrática, se pudo reabrir o normalizar las carreras de psicología que habían sido intervenidas o cerradas durante la dictadura, y también los años de democracia permitieron todo un movimiento de reparación
que organizó el colectivo de los psicólogos de un modo más potente. Por ejemplo, se crean en el ámbito de la provincia los colegios de psicólogos, las asociaciones profesionales cobran fuerza. Entonces, hablamos de un momento de plena institucionalización, donde las carreras se crean, se fortalecen, aparecen con más fuerza las funciones de investigación y de extensión, aparece otro panorama para la psicología que tiene que ver con su institucionalización plena y con su autonomía respecto de la medicina a otras profesiones, obteniendo su ley de ejercicio profesional. Entonces, bueno, ¿qué recorrido hicimos en esta clase? A partir del siglo XX, porque estamos parados en este texto en el siglo XX, si bien terminamos en el XXI, es el XX, empezamos un poquito en el XIX, hablamos de una psicología sin psicólogos hasta los años 50, donde en 1954 está el primer congreso de psicología, se decide la creación de las carreras y se crean las carreras, y una psicología con psicólogos a partir de que se crean las carreras y se reciben los primeros psicólogos y psicólogas. En esa primera psicología sin psicólogos tenemos cátedras, laboratorios, revistas, asociaciones, textos en manos de médicos, pedagogos, psiquiatras, psicólogas formadas afuera, filósofos, maestras, profesoras, que hacían psicología y aportaban con el movimiento psicológico, aportando a distintos momentos del país, ¿no? En el primer momento estamos hablando de esta psicología al servicio del proyecto de homogeneización y de articulación de nuestro país al mundo a través del modelo agroexportador, un modelo científico, la escuela, lo social, las masas, ¿no? Después ya en los años 20, 30 hablamos de un proyecto con corte más filosófico, que se sigue preguntando por la educación y se sigue preguntando por la niñez, pero en términos de delincuencia, y sigue trayendo, y en adaptación, y que sigue trayendo, y que continúa con los valores, la libertad, como valores propios de nuestra disciplina, como objetos de estudio legítimo, de la mano de la reforma universitaria, la visita de José Ortega y Gasset, y esta crítica al cientificismo del positivismo. Luego vamos a los planes quinquenales del peronismo y a este proyecto de articulación entre escuela y fábrica que va a dar germen a estas primeras formaciones sistemáticas en psicología en la Universidad de Tucumán, en el Litoral y en San Luis, que a su vez van a ser el germen de los primeros planes de la carrera de psicología. A la par tenemos la fundación de la APA en 1942, que nos ponen a los psicoanalistas en escena y a unas carreras que se crean en un universo donde hay psicoanalistas, donde hay filósofos, donde hay personas que hacen psicología experimental y todos concurren a ese debate sobre qué tipo de profesional queremos formar y rápidamente gana de alguna manera o se instaura esta idea de psicólogo, psicólogo clínico, psicoanálisis, que forma parte casi de nuestro ADN, al punto que a nivel social, psicólogo en Argentina es sinónimo de psicología clínica, no de psicología en otros ámbitos. Luego vemos cómo estas carreras tienen sus primeros egresados y nace un nuevo problema que es cómo se va a insertar ese nuevo profesional, esa nueva profesional en el mundo del trabajo y a través de qué leyes y combatiendo con qué otras carreras. Y aparecen las pugnas y las peleas por las leyes de ejercicio profesional, el reconocimiento, etcétera, etcétera. Todo en un marco de los años 60 donde el país estaba donde estaba modernizando, donde aparecen nuevas modas que ubican a la psicología como una carrera elegida, canchera, de vanguardia, vinculada al arte, a movidas culturales de mayor alcance y por lo tanto que van a ser blanco de censura en los años 70 con la dictadura cívico-militar. Incluso nuestra carrera va a ser cerrada. Y de la mano de todos estos cierres, intervenciones y peleas va a surgir
Luego ya con la recuperación de la democracia, y por eso es tan importante historia social de la psicología, porque hay cuestiones que solo se pueden dar en democracia, como sancionar estas leyes inclusivas, abiertas, independientes de ejercicio profesional de la psicología, con ámbitos mucho más amplios que el ámbito clínico, los colegios de psicólogos y la recuperación de nuestros espacios de formación y de atención, ¿no? Psicólogos en los hospitales, apertura o reapertura de carreras, y con qué abrimos las carreras. Otros debates, que lo vamos a ver ya en el módulo quinto, sobre qué formación queremos darles, ¿no? Con los que se habían quedado, con los que habían resistido, con los que se habían ido, con la memoria de los que no estaban, cómo se reconstruía y con qué perfil se reconstruía nuestra carrera. Algo que vamos a ver en el módulo quinto cuando veamos la formación de psicólogos y psicólogas, que es un tema que nos atraviesa porque justamente estamos en un proceso de reforma curricular y cambio de planes. Entonces, esa pregunta que se hacían en el 86 es la pregunta que nos hacemos 40 años después, ahora, sobre qué perfil es el perfil que queremos formar, ¿no? Entonces, arrancamos esta historia, que espero no haberlos mareado, tienen que estudiar mucho de historia argentina, y también vamos a ir, mencioné autores y autoras que después vamos a ver a lo largo de esta asignatura, ¿no? Cuando hablo de primer periodo, Ribot, psicología francesa, lo vamos en el módulo 3, cuando hablamos de psicoanálisis, Freud, lo vemos en el módulo 3. Otras corrientes de pensamiento no han tenido tanta raigambre en nuestro país. Bueno, dicho esto, dejo este teórico y estoy abierta a todas las preguntas que quieran hacerme de forma diferida, por mail, por chat y los canales que tenemos abiertos de comunicación.